¿Cómo les va? Estamos comenzando nuestro campo en acción de hoy, en pleno momento de la trilla, el momento más esperado del año de cualquier productor agropecuario, y en este ciclo productivo donde los rendimientos han sido muy dispares en cada uno de los ambientes de la provincia de Entre Ríos, pero acompañan los buenos precios en este ciclo agrícola. Hoy vamos a estar en el norte del departamento Villaguay, conociendo un campo en donde se reúnen la actividad agrícola, la siembra de arroz, el cultivo de este cereal tan tradicional de nuestra provincia y la cría del ganado. También vamos a estar compartiendo una charla con un técnico muy reconocido de nuestra provincia, del INTA Paraná, acerca de lo que es producción por ambientes. Y para comenzar nuestro campo en acción de hoy vamos a compartir la palabra de Mario Cucolo y Melina Brioso, que son técnicos del Departamento de Sanidad de Tecnovac, un laboratorio que participó de la prueba pastoril del litoral. Con ellos hablamos sobre los planteos que se deben hacer en el trabajo en las cabañas ganaderas. Con este tema comenzamos nuestro campo en acción de hoy. Lo que tendríamos que lograr es tratar de plantearnos el mejorar la tasa de preñez de nuestras vacas, nuestras vaquillonas, mejorar las tasas de aborto, es decir, las pérdidas reproductivas, tratar de minimizarlas, y después también ya en los terneros nacidos mejorar ese peso al destete, donde nosotros, sobre todo en una cabaña, es tan importante el desarrollo post-nacimiento de ese ternero que va a ser el futuro reproductor que nosotros vamos a comercializar en la cabaña. Así que el tema de peso al destete, de tamaños, es fundamental para que ese ternero se pueda desarrollar, que tenga una buena sanidad, sobre todo en el primer año de vida y más en los primeros meses de vida. Y a la hora de elaborar ese plan, ¿cuáles serían las pautas que debemos seguir? Siempre nosotros lo que recomendamos es que las pautas, primero que el plan sea consensuado entre el productor y el asesor veterinario que tiene ese productor, pero las pautas es mantener el plan sanitario a lo largo del tiempo, no aplicar solamente una vacuna en los años en los que yo tengo algún inconveniente de enfermedades infecciosas, aplicarlo en los momentos oportunos, hacerlo proactivo, es decir, siempre tratando de prevenir las enfermedades, que es lo que hace un plan sanitario, es prevenir las enfermedades infecciosas que tenemos en el rodeo. Dentro de su charla usted hablaba que a la hora de llevar a cabo este plan de inmunización hay una serie de claves a seguir. ¿Cuáles serían las mismas? Las claves serían, primero, que nosotros tengamos todos los animales, tratar de maximizar la aplicación de la inmunización, es decir, aplicársela a todo el rodeo, no dejar algunos animales sin vacunar todo el rodeo, que el animal esté en buen estado nutricional, tratar de hacer diagnósticos de qué enfermedades infecciosas tenemos nosotros dentro de nuestro rodeo, y también el refugar o el de sacar todo animal que sea positivo a esas enfermedades infecciosas. Normalmente las cabañas esa tarea la realizan muy bien, ya que todas son libres de brucelosis, de tuberculosis y de enfermedades venéreas, que son parte de lo que afectan todo lo que es la reproducción de los animales. Y de un tiempo a esta parte mucho se escucha hablar del concepto de doble dosis, básicamente. ¿Y por qué es tan importante el mismo? El concepto de doble dosis está basado en que el sistema inmune, para poder montar una buena respuesta inmune, tiene que reconocer a la agente que nosotros estamos aplicando. El primer contacto que tiene el sistema inmune con el agente genera una respuesta no muy intensa en cantidad y tampoco muy específica. Una vez que nosotros damos la segunda dosis, ya tenemos células de memoria que llamamos del sistema inmune, donde ya está reconocido el agente y monta una respuesta mucho más prolongada en el tiempo y mucho más intensa. Melina, y si tuviéramos que hablar de cómo se manifiesta un síndrome reproductivo, ¿qué podríamos enumerar? Como dijimos en la charla, el síndrome reproductivo se puede manifestar de diversas formas. La manifestación más visible es encontrar un aborto, pero también podemos ver pérdidas embrionarias, repetición de celo, incremento de la cola de parición, tener el nacimiento de terneros débiles o malformados y obviamente todo lo que son las muertes perinatales, las muertes que rodean a la etapa de parto. ¿Y aquí cuáles serían los principales agentes involucrados? Tenemos un montón de agentes, como decíamos en la charla, y por suerte tenemos o disponemos de elementos de prevención o de control para cada uno de ellos. Podemos hablar de Campylobacter, tricomoniasis, IBR, UDBB, por supuesto, brucelosis,
neosporosis. ¿Y cuáles son las herramientas que cuenta hoy el laboratorio para hacerle frente a estos mismos síntomas? El laboratorio contiene una línea de productos específicamente desarrollados para cubrir todas las enfermedades o la mayoría de las enfermedades infecciosas que afectan la producción bovina de nuestro país. En el caso de enfermedades reproductivas, contamos con 2 vacunas polivalentes, que es la Reprodoce, que es la vacuna más completa, la reproductiva, y luego contamos con 2 vacunas monovalentes, una específicamente diseñada para prevenir la diarrea viral bovina y otra específicamente diseñada para prevenir la leptospirosis. Y ahora la última pregunta que tiene que ver con el manejo integral. ¿Con la vacunación solamente basta para el control de enfermedades o hay algo más? No, con la vacunación no alcanza, y sobre todo si hablamos del tema que tocamos hoy, que es el virus de la diarrea viral bovina, tenemos una figura epidemiológicamente muy importante, que es este animal persistentemente infectado que elimina enormes cantidades de virus al ambiente, pudiendo superar cualquier cobertura vacunal. Así que, en respuesta a tu pregunta, con la vacunación no alcanza. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque conocemos sobre manejo en maíz. El ingeniero Ricardo Melchiori es un destacado profesional ligado a la estación experimental del INTA en Paraná. Con él estuvimos charlando acerca de los planteos que deben hacerse para el cultivo del maíz de acuerdo al ambiente en donde se implantan. Particularmente en Entre Ríos, que los lotes son muy variables. Muy variable significa que el rendimiento del cultivo no es el mismo. Como vimos en esta jornada de hoy, en una medialoma erosionada, que en un bajo mucho más productivo, con mucho más disponibilidad de agua y de fertilidad, el rendimiento alcanzable en un lado y en el otro no es el mismo. Hoy hablábamos durante la recorrida de 5 toneladas que esperábamos en una medialoma erosionada y 7-8 toneladas en el bajo. Entonces significa que no podemos invertir la misma cantidad de recursos y de insumos. Estamos hablando de semillas y fertilizantes, 2 insumos caros, en un ambiente que, de manera igual para un ambiente que esperamos 5 o 8 toneladas en extremo. Es decir, debemos ajustar las prácticas agronómicas a esa variabilidad que empezamos a conocer. Y las empezamos a conocer particularmente desde que empezamos a tener un poco más de precisión en las máquinas, que pudimos la disponibilidad del mapeo de rendimiento. Sin que sea una condición, hoy podemos tener otras herramientas también que nos indican. Simplemente la experiencia del que va arriba de la máquina trillando te dice, che, esta parte del lote siempre rinde más que aquella y demás. Uno puede echar mano a esa experiencia propia del que produce o a la tecnología. Pero la idea es que si yo tengo ambientes que varían, no puedo gastar la misma plata. Y entonces ajusto la densidad, ajusto la fertilización a esos cambios. Donde me rinde más, puedo poner más semilla, puedo poner más fertilizante. Donde me rinde menos, puedo ahorrar semilla, puedo ahorrar fertilizante. Y en eso consiste un poco la agricultura por ambiente. Y dentro del correcto manejo agronómico, quizás conocer el suelo sea quizás un puntapié inicial para comenzar, ¿no? Sí, siempre nosotros hemos hecho base en conocer el suelo como elemento de entrada a después hacer un mejor manejo agronómico. La fertilidad es uno de ellos, pero también la génesis de los suelos, o sea, qué tipo de suelo me pone límites. Hoy mostrábamos cuestiones que tienen que ver no con el manejo de los últimos años, con la historia de manejo de este campo, ¿no? Medias lomas erosionadas de la erosión que fue hace 20, 30 años o más. Entonces que hoy este campo está terraceado, el proceso está controlado, pero lo que ocurrió antes no. Entonces revertir esos procesos a veces se puede, otras veces son permanentes. Como veíamos, si uno tiene un suelo decapitado, eso no lo recupera. Tiene que convivir con eso y eso es un ambiente menos productivo. Entonces lo tengo que poder reconocer, ubicarlo, dónde está, mapearlo y después ajustar la agronomía, esto que decíamos, las prácticas de manejo de los cultivos, a ese tipo de variación. Y el manejo de densidad quizás pueda llegar a ser, a ver si me equivoco o no, la variable más importante porque de ello va a desprender o no un montón de otras cosas, ¿no? Sí, es una de las variables de entrada y lo que impacta muy fuertemente en los costos de los cultivos. Estamos hablando que la semilla representa uno de los insumos principales en términos de costos, quizá ahí está, depende del manejo,
muy en competencia con la cantidad de fertilizantes, o sea, los dos insumos más importantes en el cultivo de maíz, estamos hablando. Entonces, moverme 20-30% alrededor del promedio produce cambios significativos en la renta, ¿no? En el entusiasmo de la variabilidad de densidades, quizás uno no debe descuidar también que de aquí de eso depende lo que es control de malezas, ¿no? Claramente, muy oportuno tu señalamiento, porque hoy también lo veíamos y lo enfatizábamos, ¿no? Es decir, áreas en donde esperábamos 5 toneladas, bajamos 20.000 semillas menos respecto del promedio del lote, pero que tenemos que estar muy atentos a que esa reducción de stand de planta me deja entrar más luz al suelo, me permite que emerjan las malezas y que se transformen muchas veces en muy competitivas. En eso tenemos que estar muy atentos, o sea, hacer muy bien el manejo ya de antes, de los cultivos anteriores, para cuando llegamos a estas prácticas estar mucho mejor posicionados. Y el ingeniero Nicolás Maltese, también de esta experimental del INTA, nos habla sobre los distintos planteos que se hicieron en los ensayos en la unidad experimental. Estos ensayos, denominado campo líder, hay distintas combinaciones de tratamiento, distintos materiales de la empresa anidera, combinado con dosis de fertilización de nitrógeno y densidades de siembra. La idea es establecer líneas en común, en conjunto con la empresa, en ensayos demostrativos en donde también puedan acceder productores y técnicos asesores de la zona, en donde nosotros podamos ir generando información respecto a las mejores prácticas de manejo que puedan maximizar el rendimiento o estabilizar el rendimiento en estos ambientes de tipo más limitantes de la provincia, relacionado a suelos de textura fina, suelos pesados que tienen baja capacidad de entregar agua durante el ciclo de cultivo. ¿Cuál fue el manejo previo a la siembra que se realizó en esta oportunidad? Bueno, este ensayo se sembró el 22 de diciembre de 2020. Previo a la siembra hubo una precipitación de 20 milímetros, lo cual permitió establecer bien el stand de plantas. A lo largo del ciclo de cultivo se hicieron tratamientos en preemergencia con atracina, metaloclor, y entra como tratamiento de postemergencia, principalmente porque estos lotes son bastante problemáticos con capín, se aplicó Convey en postemergencia. Después, durante el ciclo de cultivo, como verán, el cultivo se estableció de manera apropiada y tuvo muy buenas condiciones, principalmente en enero, donde tuvo abundantes precipitaciones y llegó bien a la floración principios de marzo, con una lluvia de 40 milímetros alrededor de la floración. Y densidades y fertilización quizás fueron las dos variables donde se le puso más hincapié, ¿no? Exacto, acá tratamos de generar contrastes bien grandes entre densidad y fertilización. Tenemos densidades bajas que van en torno a las 26.000, 30.000 plantas, pasando por densidades intermedias para la zona entre 50, 70.000 plantas por hectárea, hasta densidades que ya no se usan, pero sí tienen un fin experimental para explorar rangos bien extremos, asociados a densidades de 110.000 plantas por hectárea aproximadamente. Si bien muchos de los resultados finales van a estar una vez que se obtenga la zafra de este cultivo, pero a ojo, ¿cómo ves la marcha del ensayo hasta ahora? El stand de plantas en general, el ensayo en general, más allá de todos los tratamientos, la condición del cultivo fue muy buena, especialmente para un maíz tardío, donde uno espera un potencial más bajo de rendimiento, pero más allá de eso, la condición hídrica durante la campaña colaboró mucho en establecer muy bien el cultivo, independientemente de las densidades, ¿no? Densidades intermedias a bajas tuvieron muy buena respuesta, inclusive a las dosis de fertilización. Hacemos la última pausa en nuestro programa. En el tramo final nos vamos al norte del departamento Villaguay y compartimos la cosecha de arroz. Rafael Giorgi es responsable del establecimiento La Providencia, esto es en Lucas Sud, departamento Villaguay, un planteo mixto, producción de granos y también ganadería. Comenzamos compartiendo la experiencia en el sector ganadero. La Providencia se encuentra ubicado en el departamento Villaguay, distrito Lucas Sur.
a 25 kilómetros de San Salvador y 16 de General Campos. Un establecimiento de producción mixta que qué es lo que hace exactamente en líneas generales y en qué superficie. Superficie son 1.240 hectáreas y se hace ganadería, se hacía de ciclo completo, se va variando de acuerdo a lo que el mercado ofrece. Hoy día a nosotros nos parece que conviene más el ternero de invernada, entonces se hace una invernada de 220 kilos, ayudada con maíz y con verdeo de invierno, y después lo que es maíz para el consumo nuestro, o sea, de los animales nuestros, soja se hizo, este año no hicimos soja, y volvimos a lo que es arroz, y algún cultivo de invierno que es lino, y volvimos a lo que es arroz este año. Rafael, en materia ganadera, bueno, hoy está dedicada a lo que es la invernada básicamente, pero en algún momento supo hacer novillo de exportación. Sí, en un momento se hizo novillo de exportación, pero bueno, políticas que fueron cambiando hicieron que los últimos lotes de novillo de exportación que tuvimos se vendieran al valor de la vaca gorda, porque en las carnicerías de Concordia era imposible venderlo, o sea, y tuvimos que dejarlo. Hoy posiblemente haya cambiado eso, pero bueno, ya estamos dedicados a la invernada de 220, 240 kilos. Básicamente, ¿con qué raza se maneja dentro de lo que es la invernada? Aberdeen Angus, y sobre todo estamos tirando mucho a lo que es el colorado. ¿Por qué la elección de la raza y color? Bueno, posiblemente ya fue herencia de mi padre, él se volcó al Aberdeen Angus y nosotros seguimos en esa línea, haciendo un poco, estos años hemos dejado, pero haciendo inseminación artificial y agregando siempre toros colorados al rodeo. ¿Cuál es el manejo alimenticio que realizan en el rodeo? Bueno, nosotros lo que hacemos en el ternero es, se desteta, se lo manda a los raigrases y se lo ayuda con maíz. Y si es muy chiquito, el ternero, bueno, le agregamos lo que es proteína. Y dentro de este proyecto, así, o sea, siguiendo con esto, queremos hacer alfalfa porque de esa manera evitaríamos la compra de proteína afuera. Y dándole alfalfa, bueno, estaríamos salvando eso. Rafael, y dentro de lo sanitario, ¿cuáles son los principales puntos a tener en cuenta? Bueno, lo que nosotros hacemos son las vacunaciones comunes y corrientes. Estos campos, por ejemplo, si vos te dormís en lo que es mancha y carbunclo, te pasan facturas, y después Respi 8, alguna cosa de esa cuando se destete y cuando se lo asigna. De ganadería pasamos a agricultura y nos comentaba al comienzo de la nota que bueno, volvieron este año a hacer arroz ¿después de cuánto tiempo? Bueno, nosotros hacíamos bastante arroz desde que yo arranqué a los 26, con mi hermano, que somos socios toda la vida, y ahora se agregaron mis dos hijos que son ingenieros agrónomos. Nosotros hacíamos 400, 500 hectáreas de arroz. En el 2013 y teníamos todo armado, digamos, galpón, secadero. En el 2013 nos agarró un tornado y volteó todo, inclusive las casas, molino, todo. Hicimos 2 años más y abandonamos. Y ahora nuevamente haciendo un poco de costos el año pasado y demás, bueno, y con el empuje de mis hijos volvimos al ruedo a hacer arroz, que no es de mucho, son 60 hectáreas y pensamos el año que viene, si Dios quiere, ampliar a 2 arroceras. Esa sería la idea. Generalmente un productor arrocero es muy orgulloso de su actividad. ¿El arroz es una actividad que nunca se olvida, que siempre se lleva dentro del corazón o no? Y la llevamos, yo sí me sentía muy contento, pero también te voy a decir que tengo 66 años y en algún momento dije, estoy cansado de esto y demás, y me sirvió. Lo que pasa que viene la sangre nueva y la maquinaria la tenemos toda, o sea, desde todo para el cultivo de arroz, y fuimos agregando maquinaria para hacer el cultivo de soja. El tema que el cultivo de soja es bastante ingrato, por lo menos en nuestra zona, que son zonas marginales. Vos tenés una estadística que cada 3 años perdés una cosecha de soja.
El arroz en eso es más noble porque uno maneja el principal factor, que es el agua. Y con eso, bueno, eso hizo que tomáramos esa decisión, a punto que este año no hicimos soja. Hablando de agua, ¿qué tipo de riego es el que tiene aquí? El riego por inmersión, nada más, el riego por taipa, por manto, y sacamos de pozo profundo, que tienen 80, 100 metros, de acuerdo al lugar que se hagan y demás, y con motores a explosión o eléctricos, jugando siempre con los costos de uno y otro, pero nunca teniendo la exactitud de cuál es el que va a servir, porque este año, si hacemos memoria, arrancamos con un gasoil de 48.50 al inicio de campaña y hoy estamos con un gasoil de 86 pesos. La energía eléctrica no sabemos qué va a pasar, o sea que eso es tirar una moneda al aire y elegir una opción. Rafael, está establecimiento de la Providencia quizás un poco alejado de lo que es los centros urbanos de referencia de la zona. ¿Cómo tiene estructuras de caminos, por ejemplo, por estos lados? Bueno, el camino es bastante deficitario. Si bien se hizo un ripio, pero es un ripio que es muy finito, no compactado, y bueno, y hay gente con otra actividad que tiene que salir sí o sí cuando llueve y los caminos quedan a la miseria, a tal punto que yo siempre le comento a mi hijo, hace 30 años salíamos con camioneta simple tracción, lo dejábamos acomodar a los caminos y hoy cuesta salir hasta con las doble tracción, es complicado. ¿Los valores de esta presente campaña de arroz ayudan al productor a seguir adelante con la actividad? Yo creo que sí, particularmente porque cada establecimiento debe tener aparte sus costos. Cuando uno hace sus costos, por lo menos nosotros, hacemos un costo con todas las cosas, amortización de maquinaria, todo, y otra cosa es decir, mirá, yo preciso esto para saber que no pierdo. Lógico, en eso que yo no pierdo, me estoy comiendo muchas veces amortización de maquinaria. Por eso a veces vos ves los parques de maquinaria y tenés tractores de 20, 25, 30 años porque te comiste ese ítem, para decir no perdí. Pero creo que poniéndole todos los ítems al arroz, este precio serviría, me parece. Y ya en el final de nuestro programa, como siempre, anticipos para nuestras próximas ediciones. Estuvimos compartiendo los resultados de la cosecha de sorgo en el departamento Paraná y también en Concordia, una interesante experiencia de un matrimonio que produce y elabora para hacer dulces y otros productos en esta zona de la provincia de Entre Ríos que luego son comercializados a través de los programas Manos Entrerrianas que lleva adelante el gobierno provincial y también el almacén Alma Rural que el INTA tiene en la ciudad de Rosario. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.